Y eso es lo que nosotros somos, el macrodistribuidor de Shell para Venezuela. Como vemos, ahora sí vamos a entrar a lo que es la información de lo que es lubricantes para motos 4 tiempos. ¿Sí? Por favor, dejen en el chat, dejen su correo electrónico para hacerles llegar lo que es el certificado y por favor mantener los micrófonos cerrados. ¿Sí? Entonces comenzamos lo que es el entrenamiento de lubricantes para motos 4 tiempos. Normalmente siempre existe la gran duda entre estos dos equipos. ¿Usarían el mismo lubricante? ¿Qué diferencia hay entre un lubricante para vehículo y un lubricante para moto? ¿Sí? ¿Pueden usar el mismo lubricante ambos? ¿Qué necesita cada uno de los equipos? ¿Sí? ¿Qué exigencias existen en cada uno de los motores? ¿Es lo mismo lo que necesita un motor de moto a lo que necesita un motor de vehículo? ¿Cuál es el mejor lubricante? Esto lo vamos nosotros a responder con el desarrollo de este webinar. ¿Sí? Por favor, cualquier duda o inquietud, háganoslo llegar por vía chat y haremos el espacio adecuado para poder aclarar todas sus dudas. Ajá, esto es un vehículo. En un vehículo existe un lubricante para cada aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Los vehículos tienen la facilidad que tienen un lubricante para su motor, un lubricante para la transmisión o hasta un lubricante para el mismo clutch. En el mundo, quiere decir que en el mundo de los motores de vehículos, ¿sí? Un lubricante para motor solo se encarga de lubricar el motor. ¿Sí? No se encarga de lubricar algo adicional, solo está diseñado para cumplir las necesidades que tiene solamente el motor. Un motor de vehículos normalmente está revolucionándose, o normalmente está funcionando su velocidad de giro, lo que es del cigüeñal y la biela, normalmente son entre 3.000 a 4.000 revoluciones por minuto. Una revolución, señores, es un giro completo del cigüeñal. Quiere decir que la velocidad de giro óptima de un motor, estamos hablando, un motor de vehículo, estamos hablando de 3.000 a 4.000 revoluciones. Y las temperaturas de trabajo en el motor oscilan entre 200 a 400 grados centígrados. Todo el mundo me dirán, no, pero es que el mío dice 90 grados. Señores, esa es la temperatura ciertamente, pero del refrigerante. Y al momento de entrar al motor, ¿sí? Esa es la temperatura real. Pero las temperaturas del trabajo, la temperatura donde está el cuerpo de aceleración o donde está el sistema de combustión, ¿sí? Podemos llegar hasta entre 200 a 400 revoluciones. Y como vimos en el video de Helix, hay algunos motores que pueden llegar hasta 800, 900. Entonces, realmente ya estamos hablando de temperaturas bastante elevadas. Pero en la transmisión la cosa cambia completamente distinto y por eso necesitamos un lubricante completamente distinto. Un lubricante de transmisión, su principal función es permitir que el movimiento entre las piezas, o lo que son pocas palabras, entre los engranajes o los planetarios, dependiendo de la transmisión. Pero lo que facilita es el movimiento, evitar lo que es el roce y facilitar lo que es el cambio de marchas. En una transmisión de un vehículo puede soportar altas presiones. Podemos hablar de que normalmente estaríamos hablando de 1000 PSI. Quiere decir que en la unión de esos dos dientes o de esos engranajes podemos llegar a tener una presión de hasta 1000 PSI. ¿Qué quiero hablar con esto? Solamente para que me entiendan la relación. El fémur, que es el hueso más grande y de mayor robustez del cuerpo humano, se pulveriza a 900 PSI. Quiere decir que en ese pequeño engranaje o en ese punto el lubricante tiene que superar mucho más de lo que supera un hueso humano. Les queremos hablar de que ese lubricante en ese punto supera hasta 1000 PSI. ¿Sí? Las temperaturas de trabajo de los que son los lubricantes de transmisiones varían entre 100 a 150 grados. Y lo más importante, un lubricante de transmisión es evitar lo que es la aparición de espumas. Las espumas es que debido a altas revoluciones, altos movimientos, partículas o cuerpos de aire son absorbidos o son envueltos muchas veces por el lubricante y esos aires, esas espumas, me pueden generar cariaciones en los mismos dientes. Entonces, para evitar eso, los lubricantes tienen aditivos antiespumantes. Como ven, lo que necesito en un motor de un vehículo es completamente distinto a lo que necesito en la transmisión de ese mismo vehículo. Por eso normalmente en los vehículos trabajamos con lubricantes completamente distintos, diseñados para cada tipo de aplicación. Pero ¿qué ocurre en una moto?
En una moto todo pasa al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lubricante para motos tiene que ser capaz de hacer varios trabajos o varias aplicaciones al mismo tiempo. En una moto no hay espacio y no hay dimensiones a tal punto de poder separar los lubricantes. Sé que existen y habrá más de uno que me dirá, no, pero ya existen motos que tienen lubricantes por separado. Ciertamente sí, pero no es el grueso del mercado. El grueso del mercado, todas las partes móviles son lubricadas con el mismo lubricante. Y en un motor o en una motocicleta todo cambia. ¿Por qué? Porque un motor de motocicleta típico, normal, vamos a ponerle, esa, no estamos hablando de las KLR, la alta cilindrada, estamos hablando de motos sencillas, normal, que vemos en la calle. Su velocidad de revoluciones óptimas es de 7.000 a 8.000 RPM. Quiere decir de que ese cigüeñal, ese pequeño cigüeñal, llega a girar entre 7.000 a 8.000 veces en un solo minuto. Si queremos decir que es casi el doble de lo que gira un lubricante o un motor de vehículo a gasolina. Estamos duplicando. Por consiguiente, gira mucho más rápido. Las altas temperaturas de un motor de combustión interna de moto 4 tiempos, sí pueden llegar entre 400 a 500. ¿Qué hablamos de los vehículos? 300 a 400. Quiere decir de que esto tiene alrededor de hasta un 50% más temperatura. Quiere decir que entonces una moto, los lubricantes deben soportar más temperaturas que en los vehículos a gasolina. Y el lubricante para moto no solamente lubrica el motor, tiene que lubricar transmisión y lo más importante que es el embrague, lo que nosotros conocemos como embrague multidisco, o alguna gente le dice el clutch, pero realmente no es un clutch, es un embrague multidisco. Y la exigencia en la transmisión, o sea, ese lubricante, recordemos en las transmisiones de vehículos, llegamos a tener 1000 PSI. En una moto, en su transmisión o en estos pequeños engranajes, podemos llegar a tener hasta 2000 PSI. Recordemos que el fémur de un ser humano se revienta o se parte en 900. Estamos hablando de que son 2000 PSI. Estamos hablando de casi 3 veces más de lo que soporta un fémur humano. Entonces, como ven, son mucho más exigentes y adicionalmente debe garantizar en ciertos puntos que haya fricción. Wow. Normalmente a nosotros aquí es que nos hace boom el cerebro, porque normalmente nosotros decimos el lubricante lo que busca es eliminar la fricción, pero no, hay puntos como en el embrague multidisco en el cual el lubricante debe garantizar que haya contacto, debe garantizar una fricción para poder hacer un cambio mucho más suave. Entonces, como ven, y ahí comienzo a reventar el primer paradigma, que la gente dice, no es que el lubricante para moto puedo utilizar cualquier lubricante, puedo utilizar el lubricante de mi vehículo. Y ya con esto les digo que es completamente falso. El lubricante para moto 4 tiempos está diseñado para niveles de exigencia completamente distintos a un lubricante para vehículos livianos. Como ven, un lubricante para vehículos livianos tiene unas características completamente distintas. ¿Sí? Unas temperaturas muy por debajo de lo que establece un lubricante para motos, o gira mucho más lento de lo que gira un cigüeñal de una moto. Por lo tanto, debe soportar menos desgaste de lo que sí requerimos en un lubricante para motos. Y adicionalmente, lo más complicado de estos lubricantes es que hay puntos de que debe generar fricción, que se llama índice de fricción. Entonces quiere decir que en esos embragues el lubricante tiene que garantizar el contacto. Entonces, como ven, y aquí reviento por completo el paradigma, una moto debe utilizar un lubricante para moto y un vehículo un lubricante para vehículo. Los lubricantes están diseñados para cada aplicación. No debemos nunca mezclar aplicaciones y creyendo que voy a hacer algo mejor para mi máquina. Porque hace poco también comencé a escuchar que me decían, no, pero José, el lubricante para moto entonces es mejor que un lubricante para vehículo. Y les digo, no, completamente. Porque el de la moto está hecho para las necesidades de la moto.
y el de gasolina o el de motor a gasolina está diseñado para el motor a gasolina. Como ven, son mundos completamente distintos. No podemos comparar peras con manzanas, sino peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, comenzamos a entender mucho más de lo que es lo que requiere la moto. ¿Sí? Para los que pocas palabras no entienden, qué es las partes en las cuales lubrica el lubricante para motos cuatro tiempos, valga la redundancia, él lubrica, se encarga de lubricar el motor, ¿sí? Cigüeñal, bielas, cabeza de pistón, camisa, las válvulas, ¿sí? Pero también tiene que lubricar este señor, que es la transmisión, que gira mucho más rápido de lo que gira la transmisión es un vehículo normal y soporta muchas altas presiones, lo que soporta un lubricante de transmisión normal. Y no tanto eso, también tiene que soportar más vibración, ¿sí? Porque normalmente el motor de los vehículos de motos, ¿sí? Tiene una alta vibración. Lo que normalmente conduce una moto lo saben, porque normalmente es el sentir de la máquina. Y esta es la parte en la cual es la más importante y la cual los lubricantes tienen más foco a nivel mundial, ¿sí? Que es el embrague multidisco. El embrague multidisco, señores, es el encargado en pocas palabras de que este señor que se llama motor y este señor que se llama transmisión se acoplen de una manera mucho más fácil y más suave, ¿sí? Pero vamos a ver uno por uno para ir entendiendo mucho más el mundo de los lubricantes para moto. Entonces, ¿qué es lo que hace un lubricante para moto cuatro tiempos en el motor? ¿Sí? Aquí le estoy estableciendo una gráfica de relación de lo que es velocidad de giro en el RPM. Los giro, hablamos del giro del cigüeñal, este señor, cigüeñal y la biela, ¿sí? Con relación a la entrega de potencia. ¿Sí? Entrega de potencia, estamos hablando de la capacidad de velocidad o de fuerza que va a entregar el motor para poder generar desplazamiento. Lo que vemos en azul, señores y señoras, ¿sí? Es lo que entrega normalmente un motor de vehículo. Estamos hablando, ya la veo que está fuera de nuestras casas o cada uno de los vehículos, mismas camionetas. Como ven, la velocidad óptima de ellos varían entre 4.000 a 8.000. Vemos el niveles de RPM, ¿sí? Si llegamos a una velocidad de 80 kilómetros, ¿sí? Vemos el nivel de potencia que exige. Todo esto azul es lo que establece un motor de vehículo. El amarillo, señores, es la exigencia de un motor de moto cuatro tiempos. Si ven, es mucho mayor la exigencia y solamente por el nivel de RPM establecemos el nivel de exigencia. Como les dije, unos van hasta 4.000 revoluciones, el de las motos pueden llegar a 8.000 y las de altas cilindradas pueden llegar hasta de 12 a 16.000. Queremos decir de que imagínense estar lijando una superficie áspera con una lija, pero no lo hagamos a una velocidad de, no sé, de 1.000 revoluciones, sino estamos haciéndola de 12.000, la estamos haciendo muy rápido. Eso lo que hace es generar un mayor desgaste en la superficie. Por lo tanto, el lubricante debe garantizar una mejor película constantemente. Y ese mismo nivel de desgaste o esa constante exigencia del lubricante día tras día me genera que él se degrade mucho más rápido. Por eso, muchas veces, esto genera más estrés en el sistema y el lubricante tiene que ser el medio de buscar la manera de equilibrar ese estrés. Por eso es que los lubricantes en motos cuatro tiempos tienden a hacer sus periodos de cambio mucho más cortos de lo que normalmente conocemos los lubricantes para vehículos. No sé, Karen, si hay alguna pregunta vía el chat. Entero, no, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Ok, entonces ya podemos comenzar a ver las principales diferencias que vamos a ver, que existen entre lo que es una moto y un vehículo. Y la primerita es su velocidad de giro. Giran muy altas revoluciones, por lo tanto me generan un sistema mucho más estresante y este sistema estresante lo que me hace es degradar mucho más rápido el lubricante. ¿Sí?
En pocas palabras, tenemos una velocidad de giro mucho mayor, esto me genera más estrés en el sistema. Adicionalmente, las temperaturas elevadas, hablamos que tiene una mayor temperatura, pues un espacio mucho más pequeño, más confinado, tiende a tener menos lubricante, eso me ayuda a generar mucho más calor o a permitir la existencia de mucho más calor. Los periodos de arranque en frío son mucho más rápidos, ¿sí? Y la potencia de entrega son muy elevadas. Como les dije, todas estas cuatro variables, que son las principales, me generan una degradación mucho más rápido del lubricante. Y esa degradación se llama oxidación. Por eso en los lubricantes para moto cuatro tiempos lo más importante es que el lubricante tenga una alta capacidad antioxidante. ¿Sí? Y la oxidación en un lubricante es la degradación del mismo. Pocas palabras, es ese apelmazamiento o cuando abrimos un motor vemos como si estuviéramos lleno, como si estuviera lleno de grasa, de brea o de una melaza, ¿sí? Esa melaza, esa brea o ese apelmazamiento, ¿sí? Es lubricante oxidado, lubricante 100% degradado. El único en el cual me permite son los aditivos antioxidantes. Entonces, un lubricante para moto cuatro tiempos tiene una formulación antioxidante mucho más fuerte o requiere un nivel antioxidante mucho más fuerte dentro de sus lubricantes, porque son cuatro variables de mayor exigencia que me generan más estrés, ¿sí? Y por ello, los periodos de cambios son mucho más pequeños, Sí, pero veamos, no sé, Karen, ¿se da una pregunta? sí, hay una pregunta. Ok. Preguntan que cuál serían o sea, qué sucedería si una persona ha venido usando aceite de motor en su moto. Y tengo otra pregunta de que también sería bueno comparar el tiempo de enfriamiento entre un lubricante de motos cuatro tiempos versus un lubricante normal de vehículo liviano. Ok. Temperaturas de enfriamiento. La primera pregunta de qué es lo que ocurre en mi moto si estoy utilizando un lubricante para vehículo en vez de un lubricante para moto cuatro tiempos, lo vamos a ir desarrollando durante todo el webinar. Al final doy la respuesta concreta de todo este problema, pero para ello necesito entregarles mucho más información para un mayor entendimiento de todo. En el caso de las temperaturas o la dispersión de la temperatura o la liberación de temperatura unos con otros, todos, señores, va a depender principalmente de la viscosidad. Si yo trabajo con un lubricante de alta viscosidad, su tiempo de dispersión de temperatura va a ser mucho más lento que trabajar con un lubricante de una forma más fluida o de menor viscosidad. Quiero decir con esto, ponerle, si yo trabajo con un 2050, su periodo, su proceso de dispersión de calor es mucho más lento que lo que yo voy a obtener o el tiempo que voy a obtener con un lubricante como un 1040, que su proceso de dispersión es mucho más rápido. Entonces quiere decir de que si yo quiero buscar la manera de liberar ese calor lo tengo que hacer principalmente es con las viscosidades. Pero eso sí, dejar algo claro, todo depende también si mi moto puede trabajar con esa viscosidad. Porque hay unas que están diseñadas para un tipo de viscosidad y otras están diseñadas para otro tipo de viscosidad. Pero de una vez sí les digo, si yo tengo una moto, no sé, una Vera, en las cuales el manual establece una viscosidad de 40 y le meto por desconocimiento un 20-50, ahí estoy generando algo importante, que es un aumento del calor dentro de mi moto. Eso me va a generar una reducción de la vida útil, principalmente en las partes más blandas, como lo que son los anillos y algunas conchas. Entonces ahí comenzamos a generar lo que es la pérdida de vida útil de mi vehículo. Y adicionalmente, este aumento constante de calor me genera oxidación. Y aquí es lo que yo quiero aclararle a ustedes, ¿qué es la oxidación? Esto es un lubricante oxidado, señores. Si ven, es un lubricante muy denso, de color normalmente negro, ¿sí? Pero normalmente se caracteriza por ese aumento tan alto en su viscosidad. Se vuelve como una melaza o una miel muy, muy, muy espesa. ¿Sí? Esto ocurre normalmente por causa o producto de altas temperaturas.
Quiere decir de que si yo constantemente estoy trabajando con una alta temperatura, el lubricante se tiende a degradar mucho más rápido. Por lo consiguiente, se puede decir que el lubricante se oxida más rápido. Y eso es producto a que se vuelve más sensible al ataque del oxígeno. Por eso es que se llama oxidación. La oxidación, en pocas palabras, es un proceso químico producto de las altas temperaturas como catalizador, ¿sí? Y el ataque del oxígeno al lubricante. Y se caracteriza por esta oscuridad y ese apelmazamiento o ese aumento de viscosidad. Eso me hace de que el movimiento de las piezas sea mucho más lento y llegar hasta el punto de generar hasta quiebres. Y es cuando vemos cuando se parten los cigüeñales, se parten lo que son las bielas, y normalmente es producto de lubricantes muy altamente oxidados o trabajar con lubricantes con mucho tiempo. Sí, porque si normalmente cuando yo abro mi pote de lubricante y lo agrego, ya el oxígeno está atacando el lubricante. Pero si yo a eso le meto el catalizador de temperatura, como lo que normalmente ocurre en una moto 4 tiempos, este proceso de oxidación es mucho más rápido. En Shell normalmente se han hecho muchísimas pruebas de lubricantes en motos 4 tiempos. Y el que menos normalmente muchos de los competidores no se habían enfocado era la capacidad antioxidante que debería tener el lubricante. Porque si generamos un lubricante con menos capacidad o con una mayor protección antioxidante, podemos garantizar una mejor vida útil y menor desgaste de las piezas, porque vamos a garantizar un fluido constante de lubricante por todo lo que es el motor. Ojo, solamente estoy hablando en este momento de motores, del motor de esa moto 4 tiempos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, Karen. Ahí es un comentario que nos hace el señor Edwin Collazo, donde nos Ujú. dice que si la diferencia entre ambos lubricantes es la cantidad de aditivos refrigerantes o se debe a alguna tecnología en particular. No, señor Edwin, realmente la diferencia principal no es la viscosidad. La principal diferencia de ellos es el trabajo en lo que debe hacer el lubricante en cada uno de los elementos del equipo el moto 4 tiempos. Por eso es que coloco por separado qué es lo que debe hacer el lubricante en la moto, qué es lo que tiene que hacer. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que hacer en la transmisión y qué es lo que tiene que hacer en el embrague. Porque la moto o el lubricante para moto 4 tiempos tiene que ser algo así como un lubricante inteligente y ver de acuerdo a las condiciones del lugar donde está trabajando, ver qué debe accionar y qué debe apagar. Sí, como lo que normalmente nosotros vemos en aquellos vehículos inteligentes que sienten de que está bajando la luz del día y se prenden por sí solas las luces o los reflectores antiniebla, o que comienza a chispear o a llover y comienza automáticamente a moverse los limpiaparabrisas. Realmente eso es lo que busca el lubricante para moto 4 tiempos. Los lubricantes tienen que tener la capacidad de activar y desactivarse de acuerdo al punto donde debe estar lubricando. Como ven, en un motor, la parte del motor, en el sistema motor, una moto 4 tiempos, el lubricante tiene que soportar más desgaste, tiene que soportar más temperaturas y debe soportar adicionalmente mayor el ataque del oxígeno. Por lo tanto, el lubricante tiene que tener la capacidad de soportar estas tres principales variables. Solamente estamos hablando acá del motor. No falta hablar del embrague multidisco y la transmisión. Entonces, en la transmisión, ¿qué es lo que hace el lubricante para moto 4 tiempos en la transmisión? En pocas palabras, ese es su trabajo. Es una transmisión de moto, ¿sí? Se los maximicé de tal manera que entendieran qué parte estamos hablando. En este punto, en este contacto en los dos dientes, normalmente estos son los puntos de mayor exigencia al lubricante. Como ven, nuestro gran héroe lo que tiene que buscar la manera de separar las dos superficies y tener la fuerza suficiente de que no haya contacto metal-metal, reduciendo así el desgaste. Entonces, ya olvidémonos todo lo que hablamos de motor, ahora hablamos lo que estamos necesitando en la transmisión. Por eso es que les digo que aquí en motor se tiene que activar ciertos niveles de características lubricantes y cuando vamos a la transmisión debe activarse otras características, ¿sí? Entonces, nuestro gran héroe tiene que mantener separadas las dos superficies, evitar lo que es el contacto metal-metal. Si existen esos contactos metal-metal, lo que voy a generar es
cariaciones principalmente, o hasta ruptura del diente, y es cuando normalmente escuchamos al mecánico hay que cambiarle la velocidad, la segunda, la primera, la tercera, la cuarta, porque ya existió un contacto metal-metal a tal punto de que generó de que este diente se fracturara. ¿Sí? Adicionalmente, tiene que garantizar evitar la debilitación, ¿sí?, del lubricante o del diente. ¿Sí? Normalmente eso ocurre producto de las espumas. Para que entiendan o llevarlo más al conciso del cómo se generan espumas de un lubricante, imaginemos nosotros un pote de agua, le echamos jabón y comenzamos a batirlo con la mano. Vemos que poco a poco se van generando más espumas. Eso es producto de que a medida que vamos dando giro a la mano dentro del pote, vamos capturando partículas de aire, productos de esa mezcla de jabón, ¿sí?, de agua-jabón. Eso mismo ocurre con el lubricante, pero ¿qué pasa? El lubricante debe tener aditivos antiespumantes que eviten la aparición de esas espumas. Quiere decir que si al momento que nosotros atrapamos esa burbuja, el lubricante tiene que generar de que esa burbuja de aire salga lo más rápidamente del medio para evitar que al punto que lleguen al contacto entre los dientes, generemos cariaciones. Esas cariaciones se llaman slip slip. Sí, son como las cariaciones de los dientes humanos, por decirlo así, para los que son odontólogos, y eso me va generando debilitación del material que está formado normalmente estas velocidades o este cuerpo de engranajes. ¿Sí? Y para eso también necesitamos y garantizar lo que es la separación de la superficie, algunos aditivos de extrema presión, que son aditivos que ayudan a ese granero a mantenerlo, a darle más fuerza y mantener separadas las dos superficies. ¿Sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta el momento. Quintero, tengo una consulta donde nos preguntan cada cuánto debe realizarse el cambio. Ok. Todo el cambio de un lubricante para motos 4 tiempos, todo va a depender del tipo del básico del lubricante. ¿Sí? Porque si el básico es mineral, él tiende a ser más sensible a la oxidación, por lo tanto los periodos de cambio son más bajos. Y si el lubricante es full sintético, son más resistentes a la oxidación, por lo tanto los periodos de cambio son más elevados. ¿Sí? Como ven, la mayor limitante es la oxidación, por eso es que tuve un espacio para explicarles qué era oxidación. ¿Sí? Y en los lubricantes para motos de base mineral, normalmente lo recomendado es que no deberían pasar de los 3.000 kilómetros. Estamos hablando normalmente entre 2.000 a 2.500 kilómetros, nuestra recomendación para los lubricantes minerales. Y para los lubricantes full sintéticos pueden llegar a durar hasta 5.000 kilómetros. Ya los semisintéticos estarían en una variable entre los dos, quiere decir entre 3.000 a 3.500 kilómetros, deberíamos nosotros hacer el cambio de los lubricantes semisintéticos. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. No, Quintero, por el momento no. Ok. Además, ¿qué tiene que hacer el lubricante de la transmisión? El lubricante de la transmisión tiene que garantizar siempre que cada uno de estos dientes estén lubricados. Y para eso normalmente tenemos que tener aditivos de adherencia. Son aditivos que permiten de que el lubricante no se disperse o se gotee o chorree fácilmente. Y eso normalmente se genera por estos tipos de aditivos. ¿Sí? Y además de todo esto, como estamos hablando de unas temperaturas por encima de los 60 grados centígrados, tenemos que también tener aditivos antioxidantes, porque si permitimos ese apelmazamiento del lubricante, vamos a generar que la lubricación óptima de todo el sistema sea bastante baja. Entonces es posible de que alguno de los dientes no tengan la cantidad de lubricante necesaria para mantener las dos superficies completamente separadas. Como ven, ya la cosa cambió de motores. Entonces, en el motor, lo que necesitamos es que soporte los altos RPM, que soporte altas temperaturas, ¿sí? Y que soporte la oxidación. En la transmisión, me tiene que soportar muy altas presiones, me tiene que soportar, además que soportarme también la oxidación, tiene que buscar la manera de siempre estar adherido a cada uno de los dientes y evitar la presencia de espuma. Ya como ven, son dos trabajos completamente distintos.
Y la parte, como siempre he dicho, la más importante que debe cumplir un lubricante para moto 4 tiempos es en el trabajo que se encarga en el embrague multidisco. Pero, ¿qué es el embrague multidisco? Señores, se los presento. Este es el señor embrague multidisco. Su trabajo, como ven, es acoplarse y desacoplar. A medida de que se acople y desacople, me permite hacer los cambios de marcha de la transmisión, ¿sí? Normalmente el embrague multidisco es la unión de un disco de rozadura o de rodadura con un disco metálico, ¿sí? Unos discos, normalmente el disco metálico está conectado a la jaula, ¿sí? Y la jaula está conectada al volante del motor. Entonces quiere decir de que estos que tienen esta oreja, por decirlo así, o los discos metálicos, se encargan de transmitir la velocidad de giro del motor por medio de la jaula. Y están los discos de rodadura que normalmente tienen esta dentadura en la parte interna, que son dentados, por decirlo así. Y ellos lo que se encarga es transmitir la velocidad del motor a la transmisión. Por eso le digo que el embrague multidisco es el medio encargado de transmitir la velocidad de giro del motor a la transmisión. Entonces el ente es como el típico cloche del carro, ¿sí? Pero normalmente acá, a diferencia del cloche del carro, este debe hacer todo este trabajo con aceite. Quiere decir de que al momento que él abre, como aquí vemos en el video, el lubricante debe entrar por medio de unas pequeñas poros que tienen cada uno de los discos y permitir sacar el particulado o partículas de desgaste de los discos de rozadura y sacarlas del medio, y adicionalmente al momento que se acople el mal embrague, permitir el contacto de las superficies para mantener la unión en uno solo, como hacer una especie de pega, por decirlo así. Lo que busca es aumentar el índice de fricción entre las dos superficies para establecer un contacto constante y asegurar la transmisión de la velocidad de giro del motor al giro a lo que es la transmisión del eje principal, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es esto. Como ven, estos son los discos de roce y estos son los discos metálicos. En algunos casos, los discos metálicos tienen estas orejas y los discos de roce tienen los dientes o viceversa, dependiendo del modelo del embrague, ¿sí? Por eso les establecí dos tipos de modelo. Aquí en el video es un tipo de modelo y acá es otro tipo de modelo. Para que no es que es un sí por sí, sino depende del diseño del sistema de embrague multidisco. En pocas palabras, este es el embrague de roce o el disco de roce, o que normalmente le dicen los discos de embrague, que su función están hechos normalmente como un material muy parecido al material de los frenos de los carros, ¿sí? Y lo que él busca es generar un contacto con o los discos metálicos. Entonces, como les dije, los que tienen esta pequeña oreja son los que transmiten la velocidad del motor por medio de la jaula. Y los que tienen los dientes son los que se han encargado de transmitir al el eje principal de la transmisión, o la velocidad de giro al eje principal de la transmisión. Por eso unos tienen las orejas, si estas orejas externas, y este carece de orejas externas si no tiene este sistema dentado interno, que es para hacer ese contacto o esa conexión con el sistema. Su principal trabajo, vamos a ponerle de este embrague multidisco, su principal trabajo es hacer los cambios de una manera mucho más suave, hacer ese contacto de lo que es el volante del motor con el eje principal de la transmisión de una manera bien suave. Y para hacer ese trabajo, ¿sí? Necesitamos normalmente la ayuda de un lubricante. Porque ¿qué me ayuda aquí el lubricante? El lubricante es lo que me va a permitir limpiar el particulado producto de este disco y adicionalmente generar un contacto constante para evitar lo que es el deslizamiento. Y ahí comenzamos a ver, cuando yo normalmente utilizo un lubricante que no es o no está diseñado para los embragues multidisco, normalmente ellos deslizan.
¿Por qué? Porque estos lubricantes tienen un alto nivel de capacidad de reducir el roce. O sea, están diseñados para reducir el roce, no para generar roce. En un lubricante para motos cuatro tiempos, él debe en este punto generar roce para garantizar un contacto constante entre ambos discos y no haya deslizamiento. Y es cuando normalmente los usuarios dicen, no es que la velocidad no entra, no que es que me está patinando la transmisión o está el cloche muy duro. Eso es producto a que el lubricante acá no está haciendo su trabajo de generar roce y mantener un contacto en ambas superficies. Entonces, pocas palabras, los que tienen en contacto con la jaula giran a una velocidad y los que van a contacto con la transmisión o al eje principal giran en otra. Y por eso muchas veces el cambio de velocidades son muy duros. Normalmente cuando llegue ese usuario, nosotros como usuarios tenemos ese problema, comencemos a pensar, ¿cuánto tiempo tengo trabajando con este lubricante? Tiempo, estoy hablando en horas. ¿Sí? Quiero decir de que prendí mi moto y comienzo a hacer el cambio por las primeras veces, no hay ningún problema. Pero a medida que el lubricante se está sobreexigiendo, se va calentando o va teniendo mayor estrés producto de su trabajo, ¿sí? Va a ser mucho más difícil lo que es el cambio de las velocidades y luego la entrada de las mismas, generando problemas en las transmisiones como contactos metal-metal o cambios que no son los que tú requieres, generando al mismo tiempo problemas en el motor porque estamos sobreexigiendo la máquina. Todo esto suma de que vamos perdiendo la vida útil del equipo, sin hablar de que los discos de embrague tienden a desgastarse mucho más rápido. Y acá está la razón de ser de todo esto. En 1994, y le doy así un tips histórico, ¿sí? La Honda genera uno de sus primeros motores o sus primeras motos cuatro tiempos de cross. Lo que buscaban era generar una moto que me entregara muy alto torque y me entregara muy altas velocidades o alta potencia. Entonces generaron estos tipos de vehículos. Esta es una Honda XR del 94. Pero ¿qué ocurrió? Ella estaba diseñada, normalmente su sistema de embrague estaba diseñado para tener un periodo de cambio bastante elevado, por lo menos sobre los 50.000 kilómetros. Y cuando vio Honda, comenzaron a llegarle muchísimos usuarios exigiendo cambios o mantenimiento de su sistema de embrague. Honda comienza a exigirle a los fabricantes de lubricantes, comenzamos a realizar pruebas de tal manera de entender qué es lo que estaba ocurriendo con la moto. Ellos comenzaron a observar de que el lubricante que estaban utilizando normalmente era un lubricante para vehículos a gasolina, porque antes, de los años 90, normalmente se decía, si tú puedes hacer esto en un motor mucho más grande, imagina lo que puede hacer el lubricante de un motor más pequeño como el de una moto. Lo estamos sobrevaluados, estamos teniendo unos niveles mucho mayores a lo que necesita ese motor que es más pequeño. Entonces, existió ese paradigma. Entonces, Honda se dio cuenta de que necesitaban un lubricante con unas características completamente distintas. Y ahí es cuando exigen a YASO. YASO es la organización de estandarización de vehículos automotrices japoneses, ¿sí? Comenzar a desarrollarse estudios en los cuales establezcan características y necesidades que debe tener los lubricantes para los embragues multidiscos, que era principalmente el problema. Y normalmente ellos generaron tres tipos de características que deberían tener los lubricantes de moto cuatro tiempos. Uno, tienen que tener en el embrague multidisco capacidad de soportar fricción dinámica. La fricción dinámica, señores, es la capacidad que tiene el lubricante en mantener el contacto en dos superficies mientras ellas giren. ¿Sí? Además, deben tener una gran fricción estática. En pocas palabras, tener la capacidad que al momento que se separe el embrague, puedan sacar todo el particulado del sistema y evitar la contaminación. Y también tener tiempo de parada. ¿Sí? El tiempo de parada es la capacidad que debe tener el lubricante de permitir los cambios mucho más suaves.
Entonces, como ven, son 3 características que debe tener el lubricante que no lo tiene un lubricante para vehículos normalmente, ¿sí? Y de acuerdo a los niveles de exigencia, Yaso dividió los niveles de servicio en los lubricantes. Están los lubricantes con niveles de servicio MB, y ojo, en Venezuela los he visto, ¿sí? Que dicen lubricante para moto 4 tiempos. Cuando uno ve el nivel de servicio, dice nivel de servicio MB. Los lubricantes para moto 4 tiempos que tengan nivel de servicio MB es que está diseñado para equipos que trabajan con embragues que no tienen aceite o embragues en seco, o como normalmente es el embrague del cloche de nuestro vehículo. El embrague de nuestro cloche de vehículo es un embrague seco, no trabaja con lubricante. Entonces es otro tipo de lubricante completamente distinto. Y si yo trabajo un lubricante con nivel de servicio MB en mi moto 4 tiempos, ¿sí? Que necesita lubricante en el embrague multidisco, comienzo a tener el mismo problema que trabajar con un lubricante de vehículo normal. Entonces voy a tener deslizamiento, problemas en las transmisiones y mayor exigencia a los motores. Entonces comienzo a tener problemas y reducir la vida útil de mi equipo. Y Yaso también genera lo que es niveles de servicio MA, los MA. Los niveles de servicio MA son aquellos los cuales están diseñados principalmente para cumplir estas 3 características en los embragues, ¿sí? Pero los embragues húmedos o los embragues sumergidos en aceite. Entonces, ya establezco la primera diferencia en los lubricantes para moto 4 tiempos. Los lubricantes para moto 4 tiempos que tengan MB, que no es para todo tipo de moto, y los MA, que es el gran grueso de las motos aquí en Venezuela o a nivel mundial, sin los cuales todos los lubricantes que tengan MA son capaces de lubricar transmisión, motor y embrague multidisco, ¿sí? Los MB normalmente son para aquellas motos grandes de tamaño, esas tipo chopper, en las cuales normalmente tienen un lubricante de transmisión separado con su lubricante de motor. Entonces ya ven las cosas completamente distintas. Por eso le digo, acá en Venezuela, yo he visto marcas en las cuales venden el lubricante, dice lubricante para moto 4 tiempos, y uno ve la especificación, dice MB. Sí, eso es un lubricante para moto 4 tiempos, pero es un lubricante para moto 4 tiempos, en las cuales el lubricante está diseñado solamente para el motor y no está diseñado para lubricar motor, transmisión y embrague multidisco al mismo tiempo. Entonces no para todas las motos funciona. Mientras que MA está diseñado para aquellos vehículos o aquellas motos en las cuales el lubricante trabaja al mismo tiempo en las 3 partes, quiere decir motor, transmisión y embrague multidisco. No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. Sí, tengo dos, Quintero. Tengo la primera de si una moto le pusieron por error aceite mineral, pueden cambiarlo a semisintético o full sintético. Y la segunda pregunta es que ¿cómo sabemos si una moto es de embrague seco o no? Lo más seguro es que el cliente no lo sepa. Ok, normalmente las motos que tienen embragues secos son aquellas en las cuales están completamente separados los sistemas. Como hablando completamente separados, es que tenemos un contenedor para el lubricante del motor y tenemos un contenedor para el lubricante de transmisión. ¿Sí? Quiere decir de que no va todos en conjunto. Entonces, normalmente si tú tienes un solo contenedor, normalmente es una moto tipo MA. ¿Sí? Si es la tipo MB es porque están completamente separados los contenedores de lubricante. En el caso que si tú trabajaste con un lubricante mineral, lo puedes cambiar a un semisintético, a un full sintético, lo puedes hacer sin ningún inconveniente, sí y solo sí, si tu moto está diseñada para la viscosidad que tienes en el lubricante para motos, semisintético o full sintético, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Karen. No solo esas dos hasta el momento. Ok. Nosotros como usuarios de motos, normalmente debemos estar bien claros qué tipo de nivel de servicio, y es muy importante el tipo de nivel de servicio que tiene o exige mi moto. ¿Sí? Normalmente hay muchas motos a ponerle
de marcas asiáticas, y normalmente el 90% del mercado a nivel nacional son marcas asiáticas y alrededor del 80% a nivel mundial. Sí, pero existen algunas marcas asiáticas, por decir chinas, que están llegando y muchas veces pensamos que su nivel de servicios son bajos, por ser chinas, por decirlo así. Pero realmente cuando los pongo a revisar los manuales, los niveles va de bastante exigencia. Son niveles, normalmente el mayor nivel de exigencia es el MA2, en el cual necesita mayor nivel de exigencia en estas tres principales características. ¿Sí? Y normalmente utilizamos lubricantes de tipo MA1. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque hay mucho desconocimiento en los lubricantes, en los lubricantes de moto cuatro tiempos. Pensamos que todos los motos cuatro tiempos sirven para todas las motos y no. Ya el mundo de las motos cuatro tiempos tiene una mayor exigencia. Entonces muchas veces pensamos de que mi moto es de marca, pues si una marca Vera, tiende a tener un nivel de exigencia mucho menor que una Kawasaki, por decir un nombre X, y valga la cuña. Pero realmente si me pongo a revisar los manuales, muchas veces las Kawasaki son mucho más amigables a las necesidades que establecen algunas veras. Entonces es muy importante que en el momento que ustedes adquieran cualquier moto o si tienen algún tipo de moto, ¿sí? Comenzar a revisar qué nivel de servicio exigen, porque no todos los lubricantes tienen el mismo nivel de servicio. Normalmente, si vemos los potes de cada uno de los lubricantes de moto cuatro tiempos, vemos estas características. ¿Sí? Vemos, no sé, lubricante A con característica nivel de servicio MA1, lubricante B, característica de servicio MA2 y lubricante C con característica de nivel de servicio MA. ¿Sí? Y una vez les digo, los niveles de servicio en las motos, más que el API, el más importante es el YASO, que son MA1, MA2, MA3. El MA1 es el nivel de indicación mucho más bajo, por decirlo así, o no hablarlo por bajo, por menor, sino vamos a ponerle el más convencional, ¿sí? Los cuales los estándares acá estamos hablando que cumplen un 0,5% de lo exigido por cada uno de los fabricantes. ¿Sí? Quiere decir de que tiene un cumplimiento más básico exigido por YASO. El MA2, ¿sí? Son los niveles mucho más elevados, ¿sí? Son niveles en los cuales los niveles de exigencia de presión, nivel de rozadura y desgaste son mucho mayores, ¿sí? Entonces los lubricantes que cumplan con niveles de servicio MA2 cumplen de una con los niveles de servicio MA1, ¿sí? Entonces, si tú ves un lubricante de la marca X y dice lubricante con nivel de servicio MA1 y al lado ves uno que dice MA2, tenlo por seguro que tiene una mejor calidad el que dice MA2 que el que dice MA1. Entonces puedes utilizarlo tranquilamente en tu moto, aunque tu moto diga utilizar un nivel de servicio MA1. Lo que no puedes hacer es que si tu moto, marca Vera, por decir un nombre, exige nivel de servicio MA2 y vas al mercado y compras un lubricante MA1. ¿Por qué? Porque esa moto, ¿sí? Exige un nivel de protección mucho mayor que tú, que no estás utilizando, y tú no se lo estás entregando, muchas veces por desconocimiento, ojo, ¿sí? Porque utilizas un nivel de servicio mucho menor. Aquellos que digan nivel de servicio MA, ¿sí? No es que son MA1, no, tiene un nivel un poco mayor a nivel MA1, pero no cumple con todas las características para ser un MA2. Quiere decir de que vamos a ponerle, estas son las tres principales características, puede ser para el sistema de fricción dinámica tenga un nivel, tenga un muy buen resultado y soporta como un nivel de servicio MA2, pero las dos otras características son bajas y conforman como un MA1. ¿Sí? Entonces, normalmente esos lubricantes que dicen solo MA, normalmente es adecuado solamente usarlo en aquellas motos o en aquellos equipos que digan o exijan niveles de servicio MA1. ¿Sí? Solamente los que exijan MA2 debemos utilizarlo. Con mi moto, si exige MA2, debemos usar solo lubricantes que tengan nivel de servicio MA2. ¿Sí? Y si yo tengo una moto que exige MA1 para usar una MA2,
tranquilamente en la vida. Por eso estoy utilizando un producto de mayor nivel de protección y estoy garantizando una mejor vida útil. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, Karen. ¿Aló? Quintero, sí, sí tengo una. Nos pregunta que ¿por qué Shell no ha fabricado MA1, MA2 y MA3? Que solo conoce el MA. Realmente nuestro Shell Advanced AX7 es nivel de servicio MA2. ¿Sí? Y ojo, el MA3 hasta los momentos Yaso no lo ha sacado, están en el desarrollo. Lo más probable para el 2021, máximo 2022, ya Yaso haya exigido un nivel de servicio mucho mayor que es el MA3. Hasta el momento el MA3 no está en el mercado. ¿Sí? Lo máximo que podemos establecer es MA2. El Shell Advanced AX7 es un nivel de servicio MA2. ¿Sí? Y nuestro Shell Advanced AX5 es nivel de servicio MA. Quiere decir de que cumple con algunas características de MA2, pero no con las tres al mismo tiempo. Por eso no podemos decir que es un nivel de servicio MA2, sino es MA, pero eso lo pasa solamente en el Advanced AX5. El AX7, que es nuestro lubricante semisintético, su nivel de servicio es MA2. Entonces, Shell tiene para vamos a poner nuestro mercado, tiene el nivel de servicio MA2 con el Shell Advanced AX7, el semisintético. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces la gente, y creo que va mucho de la mano de el paradigma que existe con los motores o los vehículos a gasolina, que piensan que colocándole en tanto kilometraje tengo que aumentar la viscosidad sí porque sí, y no. Debemos utilizar todo el tiempo, y más en una moto, tengo que utilizar todo el tiempo la viscosidad establecida por el fabricante. ¿Sí? Por decir, hay muchas motos de marcas chinas en las cuales el nivel de viscosidad debe ser un SAE 40 y trabajo con una viscosidad 50. Y acuérdense la diferencia muy importante que hablamos de los vehículos de motor a una moto, que un vehículo de motor 4 tiempos, ¿sí? Tienes en un cárter 4 litros de lubricante, mientras que en una moto tienes a mucho uno. Entonces quiere decir de que si yo agrego un lubricante muy espeso a mi moto, puedo generar mayor nivel de desgaste, puedo generar mayor nivel de oxidación en el sistema y no voy a garantizar que mis tres sistemas estén completamente lubricados al mismo tiempo. Entonces puede existir de que no esté trabajando 100% en el motor, ni 100% en la transmisión, ni el 100% en el sistema embrague multidisco. Y esté generando un daño incompleto a todo lo que es mi moto. ¿Sí? Por eso es que debemos siempre, y recalco siempre, debemos utilizar el lubricante establecido por el fabricante. Estamos hablando de la viscosidad, porque muchas veces por querer aumentar la viscosidad antes de tiempo, voy a generar más bien mayor daño a mi sistema y aumentando los niveles de desgaste. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a la recomendación. No piensen de que tú trabajando con un Shell Advance AX7 semisintético vas a tener algún problema. No. Si estás trabajando con un X5, puedes cambiar a un X7. Sí, sí, solo sí, si tu moto te permite un SAE 40, que es la gran parte de las motos en este país. Pero si estableces un 50, que normalmente son tipo chopper, son motos mucho más grande envergadura, ahí sí no podemos hacer nada, tenemos que seguir trabajando con el 2050. Pero en el caso de las de motos normales, hablamos de esas motos 4 tiempos, comúnmente hay en el mercado, no, la gran mayoría exige es un SAE 40. Por lo tanto, puedes trabajar tranquilamente con un lubricante como el AX7. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, tengo dos. Una persona nos dice que si puedes dar una mejor recomendación, ya que es difícil saber lo del embrague en seco, que si puedes darle ejemplos de motos en Táchira de embrague en seco. Tengo otra pregunta que de autopartes SKBA, que dice que se imagina que los niveles de servicio en las motos lo debe especificar el manual de motos o cómo lo saben.
Y otra persona nos dice que cuál sería la viscosidad recomendada para las motos chinas de baja cilindrada como la Empire o la Vera. Ok, mira, en el caso, la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo saber que necesitas un lubricante? A poner si tienes un embrague en seco o no. Como lo dije, lo vuelvo a comentar, ¿sí? Todo depende del el tipo de moto. Si la moto tiene el sistema por separado, quiere decir que tiene un envase o un contenedor para lubricante de motor y un contenedor para para lubricante de transmisión, quiere decir que tengan dos orificios, aquí meto el lubricante de motor y aquí meto el lubricante de transmisión, señores, esa moto es de embrague en seco. Normalmente, ¿cómo se caracterizan esas motos? Son motos tipo chopper, motos de gran envergadura, son de gran tamaño, ¿sí? Quiere decir de que esas motos normales que vemos en la calle, por eso es que le digo que el grueso del mercado son motos cuatro tiempos de embrague sumergidos en aceite. ¿Sí? Porque normalmente donde agregamos el aceite por un mismo orificio y ese orificio normalmente está en la parte superior de la caja o donde está el sistema, el sistema de dientes, ¿sí? El sistema de engranajes. ¿Sí? Allá donde está el orificio, ahí agregas el lubricante y todo eso. ¿En dónde está la información del nivel de servicio? Uno, de sí por sí, tiene que estar en el manual de usuario. Ahí aparece el nivel de viscosidad y el nivel de servicio que exige tu moto. En otro lado, tú agarras donde está el medidor o la varilla de aceite, los que todavía la tienen, porque muchas veces hay un problema con esas varillas, porque como son plásticas, se tienden a partir muy fácilmente, ¿sí? Y muchos de los usuarios de motos, para evitar de que tener problemas con la varilla, la parten para que no entre otra, entre que pueden generar algún problema dentro de lo que es el motor o en engranajes, ¿sí? La parten para que no haya esos problemas. Pero normalmente detrás de esa varilla aparece el nivel de servicio. El nombre me dice MA, si necesito un nivel de servicio MA, o MA1 o MA2. ¿Sí? En la varilla da muchísimo la información, no solamente el nivel, cómo está el lubricante, sino qué tipo de nivel de servicio exige. ¿Sí? La viscosidad lo vemos en la tapa, donde nosotros agregamos el lubricante, muchas veces en la misma varilla, en la parte de abajo, en la parte de encima, establece un 30 o un 40, o establece la viscosidad en la misma varilla, 15, por decir un 15-40, un 10-40, o hasta el mismo 20-50. ¿Sí? Pero de una donde tenemos que ir directo a lo que es el manual del fabricante. El manual del fabricante establece las características que debe tener todo lubricante, sea de baja, perdón, sea de motor o motocicleta, tanto de baja o de alta cilindrada. ¿Sí? En otro lugar donde normalmente se encuentran estas características es en el cojín usted lo levanta en la parte de abajo, en algunas motos consiguen lo que son las características del lubricante que debe utilizar. Y hay algunas que hasta dice la marca y todo eso que deben usar. Sí, pero normalmente la mayor información la vas a tener normalmente en el manual o en el sistema de información del manual de usuario, ahí donde aparece la viscosidad que usar y además de cómo trabajar con muchos otros sistemas en las motos cuatro tiempos. En las Empire, Vera u otro tipo de marcas de moto, gran parte son, y por eso establezco gran parte porque no todas, dependen de algunos modelos, gran parte establecen que pueden utilizar con una viscosidad tipo SAE 40. ¿Sí? Muchas dicen 10-40, otras dicen 15-40. ¿Sí? Si te trabajas con una 15-40, normalmente puedes trabajar con una 10-40 fácilmente. Eso depende también del año de fabricación. Las más nuevas, por decir, las más actuales, van a establecer ya como tal un 10W40. ¿Por qué? Porque acuérdense que el lubricante también debe generar o tener una gran capacidad de refrigeración. Entonces, un lubricante con un bajo nivel en la viscosidad en frío, o sea, una 10W, tiende a refrigerar mucho más rápido, permitiendo sacar más rápido la temperatura del sistema, que es lo que busca un lubricante para motos para evitar lo que es la oxidación. No sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, sí tengo otra pregunta. ¿Vale la pena hablar de ésteres en los motores para motos? Ésteres de motores para motos.
Si hablo que es un éster, ¿sí? Éster es un básico normalmente de característica de grupo 4, normalmente desarrollado a base de alcoholes, ¿sí? Eh, Todo depende de la marca del fabricante, por lo menos Shell no trabaja con este tipo de básicos dentro de los lubricantes de motor y menos de motos cuatro tiempos. Normalmente nosotros trabajamos con lubricantes de básicos tipo 3, que normalmente lo que es el XHBI, o lubricantes como el Gas to Liquid, que lo vemos en el Advance Ultra, el Hillis Ultra, que son lubricantes de una mejor característica, son mucho más limpios y me generan un producto mucho más estable contra la oxidación. Entonces, los productos tipo éster lo dejo a libre albedrío, ¿sí? Eso va más bien es con los básicos, pero eso depende de cada fabricante. Normalmente ya han dejado de producirse para motores, ¿sí? Las principales marcas de lubricantes a nivel mundial lo han dejado de utilizar debido a que son muy sensibles a los altos niveles de temperatura, ¿sí? Y entonces han dejado de utilizar esos tipos de básicos. Entonces, el lubricante de nosotros, si tiene éster, si también crea la duda, no. Es un lubricante completamente estable, un básico bien estable y desarrollado para el tipo de actividad o el trabajo o las aplicaciones que se están diseñadas. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Por el momento, ya, acabaron de poner una. ¿Es recomendable echarles aditivos como motorcote a una moto? Ni a una moto, ni a un diésel, ni a una gasolina, a ninguna, a nadie. ¿Sí? Un aditivo adicional y a muchos de ustedes que tienen negocio, lo respeto, pero yo como asesor de lubricante lo debo evitar completamente. ¿Sí? Eso es un aditivo adicional que cambia completamente la formulación del lubricante y no sabemos qué pueda generar. ¿Sí? Normalmente estos tipos de aditivos lo que buscan es permitir hacer como una especie de una superficie, por decir una superficie más lisa que me ayude a un movimiento, pero es una especie de plástico, como colocar un plástico con un papel contact sobre la superficie. Ciertamente me ayuda a hacer un movimiento mucho más fácil del cigüeñal, pero eso generar algo, un aditivo adicional que me va a producir un cambio completamente del sistema. Y lo coloco siempre la pregunta retórica que le hago a la gente, que le digo, si ustedes creen que si estos aditivos adicionales fuera bueno, Shell no tuviera una marca de aditivos adicionales para la venta en el mercado. Claro que sí, pero realmente Shell no lo hace porque realmente eso cambia completamente la formulación. ¿Y para qué voy a agregarle algo más a un lubricante si él está diseñado para algo? Entonces, como asesor de lubricante estoy completamente en contra o es una muy mala praxis y que normalmente es normal en países de Latinoamérica agregarle aditivos adicionales a los lubricantes pensando que estamos mejorando y realmente lo que estamos es generando muchos más daños al sistema. O sea, genera más maleficios que beneficios. De por sí, por praxis mías en el mercado, hemos visto que hemos hecho análisis o estudio a muchos motores que han trabajado con estos tipos de aditivos y más bien han generado daños. ¿Sí? Y principalmente es por eso, porque cambian completamente la formulación del sistema o del producto. No sé si hay otra pregunta acá para continuar. Ok, Sí, Quintero, disculpa, tengo dos cosas que se pegó un poquito el computador. Ajá. tranquilo. El señor Omar Ballesteros nos pregunta que qué sucede si se utilizan lubricantes diésel en motos cuatro tiempos a gasolina. Tengo esa pregunta. Tengo la pregunta del señor Diego Cabrera, donde nos dice que si se recomiendan los productos flush que lavan el motor. Ok, Y comenzamos. Ok, ya tengo otra. La respuesta de no usar aditivos es netamente pensado en Shell por su calidad y por los conflictos pero existe la posibilidad de que sí funcione con otros lubricantes de menor calidad. no.
sea, para reactivar y volver a responder la pregunta. No. Cualquier marca, sea de muy alta gama, llámese Shell, llámese Móvil Castrol, toda marca de alta gama, ¿sí? No es que solamente sirva para los de baja gama, no, para ninguno. Porque también los de baja gama no sabes qué reacción puedan tener los aditivos. ¿Sí? Yo he visto reacciones con estos aditivos adicionales en lubricantes que son instantáneas y tú no sabes si sirve o no sirve. Esas son pruebas que se hacen en laboratorio, que son pruebas de compatibilidad que son bastante complejas y no por agregarlo sé que va a servir o no va a servir, no. Un aditivo adicional no funciona con ningún tipo de lubricante, no sabes qué reacción va a tener. ¿Sí? Y por eso lo he dicho, yo he visto reacciones inmediatas y se han dañado motores de una vez, son solamente agregarle aditivos adicionales a cualquier lubricante. No es solo Shell, es todas las marcas. No debes agregarle un aditivo adicional pensando que vas a mejorar el producto. No, porque lo que estás haciendo es dañar tu vehículo, no, ni siquiera mejorar el producto. Estás dañando tu vehículo, estás poniendo en riesgo la vida útil de tu vehículo, de tu moto, de tu camión, de lo que sea, ¿sí? Lo adecuado que tienes que hacer es utilizar el lubricante, ¿sí? El lubricante está diseñado y tiene paquete de aditivos necesarios que cada marca piensa que requiera para el trabajo que tú tienes. Habrán unas marcas que funcionan mejor, otras que tienen otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Pero lo que no busques por querer mejorar un producto, agregarle un aditivo. No lo hagan. Es lo peor que podemos hacer. Nosotros como asesores de lubricantes, estoy hablando de lubricantes, estoy hablando de Shell. Sí, si hablamos de Shell, te podría yo agarrar y decir, no, pues para eso utilizamos un Advanced Ultra que tiene un nivel de protección muchísimo mayor, bla, 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 ¿sí? Pero no te estoy colocando una gama sobre la mesa más amplia y te estoy diciendo de una, ni porque la marca sea menor calidad o mayor calidad, utilizas aditivos. ¿Sí? Lo peor que puedes hacer es eso. ¿Sí? Por favor, mute. Ok. En el caso del señor Omar Ballesteros, sí, por favor, coloque mute, Karen. No, no, no veo ninguno abierto, Quintero. Como un eco tuyo. Sí, estoy escuchando, es que me estoy escuchando yo mismo, pero bueno, dale. Vamos a tratar de continuar. Bueno, en el caso del señor Omar Ballesteros, el problema principal que existe de trabajar de un lubricante diésel, una moto cuatro tiempos, ¿sí? Es que cada tipo de producto está diseñado para un tipo de motor y otras características completamente distintas. Aló. Ok. Cada uno de los motores está diseñado para características completamente distintas. El diésel tiene aditivos completamente, vamos a ponerle, diseñados para trabajar con hollín, ¿sí? Si yo utilizo un lubricante diésel, dime, Pero se escucha un poquito mal, no sé si modificamos todo audio porque te repites tú. es que ese es el eco que estoy comentando que tengo. Ajá. Sí, te están escuchando todos mal. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mejoró? Creo que sí, dale otra vez. ¿Sí? ¿Aló? ¿Mejoró? Creo que sí, dale otra vez. ¿Aló? ¿Te escuchamos? Ok, ¿mejoró? Entonces continúo. Sí. Ok. Entonces, como le estaba comentando, un lubricante para diésel está diseñado principalmente para atacar contra hollín, características que están normalmente en un motor a diésel. Si yo lo agrego en una moto cuatro tiempos, adicional,
de que estoy agregando aditivos en los cuales no está diseñada esa moto, y esos aditivos tienden a generar esmaltes. Esmaltes estamos hablando que son como pegamento en lo que es las paredes de lo que es el pistón y el cigüeñal. No estoy cumpliendo con las necesidades de de una moto, que son en el motor, en la transmisión y en el sistema de embrague. Y comenzamos a tener problemas con el tiempo, dañando el embrague multidisco, dañando los dientes de la transmisión y generando un mayor desgaste en el motor. Entonces, por eso es que digo siempre zapatero a su zapato. ¿Sí? Si yo tengo un lubricante, una moto, debo trabajar con un lubricante para moto. Si yo tengo un lubricante para diésel, necesito trabajar con un motor para diésel, tengo que utilizar un lubricante para diésel, y si tengo un motor a gasolina, debo utilizar un lubricante para gasolina. ¿Sí? Había la segunda pregunta, Karen, ¿cuál era? La que está después de la de Omar. Ok, ya voy. Un segundito, por favor. Ya, dame un segundo, por favor. Me quiere agarrar las preguntas. Ajá. Los aditivos, si los aditivos para gasolina como el supercote, Ya lo respondimos. ajá, tengo la de los aditivos que se usan para extender el uso del aceite, que ya la respondiste. La de era que qué sucede si se utilizan lubricantes diésel en motos cuatro tiempos a gasolina. Ok, ya la respondimos de que generamos daño en el motor, Ujú, adicionalmente desgastamos lo que es la transmisión y producimos daños en el embrague. En pocas palabras, ujú. no debemos usarlo. Esa ya tengo una pregunta nueva. No, no tengo más preguntas por ahora. Ok, entonces, en pocas palabras, el resumen. ¿Qué diferencia existe entre cada uno? Podemos usar el mismo lubricante. ¿Qué necesita cada uno de los equipos? ¿Qué exigencia tiene cada uno de los motores? ¿Y cuál es el lubricante adecuado? ¿Sí? Las mismas preguntas que tenemos al principio. ¿Qué diferencia existe entre cada uno? ¿Sí? El de motor, el de vehículo, ¿sí? Él debe soportar los requerimientos del motor, ¿sí? Soporta grandes abrasiones, producto principalmente del combustible, y reduce el desgaste y soporta altas temperaturas. Pocas palabras, las características que necesita un lubricante para motores a gasolina normal o liviano, como le decimos. El de moto, él debe soportar más requerimientos comparativamente hablando que un motor normal. ¿Sí? Además, el motor adicionalmente debe lubricar la transmisión y ayudar a hacer los cambios de marcha mucho más suaves en el embrague. Como ven, son trabajos completamente distintos. Quiere decir que hay una gran diferencia en un lubricante para moto a lo que utilizamos normalmente en un vehículo liviano. ¿Qué necesita cada uno de los equipos? El de vehículo liviano, un lubricante que disperse más rápido el calor, reduzca el desgaste y soporte el giro del cigüeñal entre 3.000 a 4.000 revoluciones. Eso es lo que pasa en un vehículo o un carro particular. ¿Sí? En una moto, el lubricante debe dispersar más rápido el calor, porque acuérdense que este tiene 4 litros, este tiene solamente 1, tienes como que sacar más rápido el calor, reducir el desgaste y soportar el giro entre 7.000 a 8.000 revoluciones. Quiere decir que gira mucho más rápido, pues tenemos que tener más desgaste en un motor de moto que en comparación a un motor de vehículo liviano. Y además tenemos que mantener las dos superficies separadas en las transmisiones y ayudar al embrague a hacer un acople mucho más suave. ¿Qué exigencia tiene cada motor? El motor de vehículo liviano, ¿sí? Tiene una mayor cantidad de lubricante, los dichosos 4 litros, debe soportar el desgaste que genera el movimiento del cigüeñal de 4.000 veces en cada minuto, dispersar el calor entre un 5 y un 20%, o sea, es trabajar como un refrigerante, pero se encarga de dispersar el calor entre 5 al 20% producto de la combustión, reducir el arranque en frío, o sea, lubricar mucho más rápido el motor y soportar el ataque del combustible. Eso normalmente son productos de ácidos. En una moto, ¿qué tiene que hacer? Normalmente en una moto tienes un solo litro de lubricante. Por eso que normalmente tienden que hacer lubricantes mucho más fluidos. De por sí, los últimas motos que hay en producción a nivel mundial, no voy a hablar a nivel nacional si están llegando o no,
ya la viscosidad que establecen son viscosidades SAE 30. ¿Sí? Entonces es importante de que entendamos de que como tenemos tan bajo lubricante, lo menos que debemos utilizar es una viscosidades muy altas, porque necesitamos que el lubricante circule mucho más rápido y me garantice menos nivel de desgaste y adicionalmente me permite hacer el trabajo dentro de la moto. ¿Sí? Además de que tiene que soportar el desgaste de 7000 revoluciones por minuto, o sea, ese movimiento que me genera un polido mucho más rápido, debe dispersar el calor de 15 al 30%, el del vehículo es de 5 a 20, este 15 a 30, por eso es que vemos esas viscosidades mucho más fluidas que me permita ser un mejor refrigerante, debe efectuar lubricaciones instantáneas, en pocas palabras, menos de 5 segundos tiene que lubricar, por eso es que los arranques en frío son muy, pero muy cortos, y tiene que soportar, además soportar también el ataque del combustible. ¿Puede usarse el mismo lubricante? Realmente no. El lubricante para vehículo liviano es completamente distinto al del moto 4 tiempos, aunque tengan la misma viscosidad. Son lubricantes completamente distintos, aunque tengan el mismo color, son lubricantes completamente distintos porque este está diseñado para vehículos y este está diseñado para motos. Este solamente lubrica motor, este me lubrica motor, transmisión y embrague. ¿Cuál es el mejor lubricante? Como les dije, al pan pan, al vino vino. ¿Sí? Este es el mejor lubricante para un vehículo liviano, este es el mejor lubricante para una moto. Quiere decir que el Helix es para vehículos a gasolina particulares y el Advance es para motos 4 tiempos. No sé, Karen, si existe alguna pregunta. Sí, bueno, dice el señor Wilmer, dice que ya la respondimos. Ok. Eh, Creo que faltaría la del señor Ronnie y Ronald. Nos preguntan que un cliente utilizó el 20W50 para motos de una marca X. Hizo el cambio de lubricante con la misma viscosidad en otra marca y cuando usó esa marca con la cual hizo el cambio, se evaporó. Volvió a la marca inicial y no pasó nada, o sea, volvió a la normalidad. Ambos lubricantes tenían las mismas especificaciones, que el variable fue la marca. ¿Qué pudo haber sucedido en ese caso? Mira, los lubricantes no se evaporan. ¿Sí? Si nos vamos a las características de los lubricantes, no se va a poner, eso no por sí solo va a quedarse ahí, vamos a tener un lubricante. La única razón de que el lubricante se haya consumido es producto de que no tenga el sello adecuado para entrar al motor, perdón, para generar el sello adecuado entre lo que es la camisa del pistón y el pistón y asegurar de que haya un sello. ¿Sí? Si el lubricante no tiene esa característica, se revienta el sistema de sello o no soporta esa separación, revienta el sistema de sello, entra a la cámara de combustión y se combustiona. Pero eso no es tan elevado, por decirlo, eso no, ni menos en una moto 4 tiempos, y entiendo que se evaporó, es que se acabó completamente, ¿sí? Eso no es tan elevado, ¿sí? Lo que puede ocurrir también, y es otra razón de que hemos trabajado con un lubricante X, que ese lubricante no tenga un alto nivel de limpieza, venga un lubricante con un alto nivel de limpieza, venga, limpia el motor, ¿sí? Lo saca todas las impurezas y comienza a tener un pequeño consumo, pero eso con el tiempo va reduciendo, ¿sí? Pero no al punto del pequeño consumo de tener la moto completamente sin nada de lubricante, ¿sí? Eso normalmente puede generarse por alguna mala praxis en el sistema del cambio, porque muchas veces hay que hacer un proceso de que es tapar el drenaje, muchas veces muchos mecánicos como entra por acá, sale por abajo, entonces bueno, es como todo. Pero realmente de que sea A o B sea mejor, no pasa es un pequeño consumo debido a la limpieza que hay por el lubricante, que eso con el tiempo tiende a reducirse, por decirlo así, hasta que el motor quede completamente otra vez, completamente limpio, ¿sí? Y número dos, puede ser que haya algún tipo de fuga
que no hayan visto el mecánico o la persona que está haciendo el cambio en su momento. ¿Sí? Pero que se haya evaporado completo es completamente imposible aquí en cualquier otro tipo de lubricante. Ok, gracias Quintero. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una moto dos tiempos y una cuatro tiempos? Y nos vuelve a preguntar el señor Jesús Marcel Mora que si es recomendable utilizar productos limpiadores para moto previo al cambio. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta, que de hace rato, de los utilizar limpiadores en los motores. Realmente, como les dijo, no es nada recomendable y siempre también lo he establecido y lo digo hasta con praxis, con praxis de primera mano, ¿sí? Agregarle aditivos limpiadores adicionales al motor, sea de moto, camión o vehículo, nunca es recomendable. Normalmente esos productos son productos abrasivos, son ricos normalmente en azufre o son diluyentes, ¿sí? Podemos llamarlo thinner, podemos llamarlo querosén, podemos llamarlo alcohol, podemos llamarlo como gasoil, gasolina, lo que sea, ¿sí? Todos estos abrasivos, agregarlo a los motores para buscar limpiarlo es lo peor que podemos hacer porque estamos generando incluir un diluyente en un sistema que no debe haber un diluyente. Por lo tanto, ¿qué me puede generar eso? Eso me puede generar abrasión, corrosión y desgaste principalmente de los empaques. Por eso entonces tú con el tiempo vas a ver derrames o vas a ver botes y es producto del mismo desgaste de esos empaques que pierden la vida útil y tienden a ser a ponerle, se tuestan mucho más fácil y eso genera un daño normalmente al empaque, hay que cambiarlo. Entonces, adicionalmente a eso, está generando mayor corrosión en la parte interna del motor y si agregas el lubricante con un motor que fue limpiado por esos sistemas normalmente dejan siempre rastros o trazas, lo cual genera de que el lubricante se me diluya y no me haga el trabajo que yo necesite, ¿sí? Y se pueden ver estos tipos, como no evaporaciones completas, pero sí comenzamos a ver consumos mucho más rápido porque el lubricante se diluye y se puede consumir mucho más rápido en el proceso de combustión. ¿Cómo se debe hacer una adecuada limpieza de cualquier motor, sea de moto, de vehículo liviano, de vehículo pesado? Es con el mismo lubricante. ¿Sí? Agarras, agregas el lubricante, dejas trabajar el motor un periodo bien corto, por lo menos en una moto serían entre 100 a 300 kilómetros y haces otra vez el cambio. Es la forma adecuada de trabajar o hacer una limpieza de tu motor sin poner en riesgo tu motor. ¿Sí? Si es un vehículo, vamos a ponerle liviano, un vehículo a gasolina, son alrededor de los 1000 kilómetros. Si es un vehículo pesado, son alrededor también de 1000 kilómetros o 2000 kilómetros, tumbas el lubricante y lo vuelves a agregar. No el lubricante que tumbaste, el lubricante nuevo, lubricante virgen, agregas lubricante virgen y ahí ya estás tú garantizando un nivel mayor de limpieza de tu motor. Pero ¿con quién lo tienes que hacer? Con los mismos lubricantes. No con a ponerle con limpiadores que normalmente son ricos en abrasivos y esos abrasivos me generan corrosiones y reducir la vida útil del motor. No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, tengo dos consultas más. El señor Diomer nos pregunta que para un generador de corriente a gasolina, si se puede utilizar un lubricante cuatro tiempos. Y el señor Luis de Punto Motors nos pregunta que si, sin tener una fuga considerable, ¿cuánto tiempo mínimo duraría un lubricante en consumirse? O sea, aproximadamente. El lubricante no se debe consumir, ¿sí? El lubricante que se consuma no es porque el lubricante sea malo, sino ya tienes problemas en el motor tienes problemas ya mecánicos y para eso tienes que hacer un reanillado. Pero un lubricante no se consume, ¿sí? Por eso le digo, tú puedes durar con tu motor ahí trabajando tranquilamente y el lubricante no se debe consumir. De por sí hay pruebas de laboratorio, que es pruebas de craqueo no de flushing, en las cuales colocas el lubricante directo a llama, ¿sí?
Y dependiendo de la temperatura de la llama que él llegue, vemos si el lubricante tiene no contenido de algunos abrasivos, ¿sí? Pero el lubricante, por decir que lo deje, no se consume, porque él está diseñado para esas temperaturas, ¿sí? Si él se llega a consumir es por producto de la combustión y es porque está diluido. O ya tienes un problema mecánico, principalmente en los anillos, y tienes que reanillar. ¿Sí? En el caso del cliente de que estaba preguntando, se me fue la pregunta, Karen, La pregunta es, ¿para un generador de corriente a el generador de gasolina corriente a se puede gasolina. utilizar un lubricante cuatro tiempos? Ojo, si el generador es cuatro tiempos, tienes que utilizar un lubricante para motores cuatro tiempos. De por sí, un generador normal de gasolina, pero algo normal porque hay algunos tipos de generadores que son dos tiempos, pero el grosso del mercado que hay, ¿sí? Son lubricantes, son motores de cuatro tiempos, son motores estacionarios, pero cuatro tiempos. Ahí tienes que utilizar un lubricante para gasolina cuatro tiempos. Eso sí, tienes que revisar la viscosidad porque el 90% de los generadores a gasolina exigen es un lubricante SAE 30. Entonces ahí tienes que sí utilizar la viscosidad que establece el generador. Era una pregunta que no había respondido anteriormente, que un cliente que había dicho de cuál es la diferencia entre una moto dos tiempos y cuatro tiempos. Sí, y es su motor. Sí, porque los motores, las motos dos tiempos, su motor, el ciclo de trabajo lo hace en dos velocidades o en dos tiempos normalmente, y en las motos cuatro tiempos son sistemas completamente sellados y son formas de trabajo completamente distintas. En las motos dos tiempos normalmente, digo normalmente porque no en todas, hace la mezcla de combustible con lubricante para agregarlo en el motor, ¿sí? Y eso ya es un tipo de lubricante completamente distinto. Y en las motos cuatro tiempos, un sistema completamente sellado, y ahí es donde puedes trabajar con el Advance. Me vas a preguntar, Shell tiene lubricantes para motos dos tiempos. Sí, ciertamente, Shell lo tiene, pero no lo hemos traído porque no hemos visto todavía una necesidad muy elevada en el mercado como para traer el producto y comercializarlo acá en Venezuela. Adicionalmente, la tendencia de las motos a nivel mundial es trabajar con motos cuatro tiempos y no con dos motos dos tiempos, porque las motos dos tiempos tienden a ser más contaminantes que las motos cuatro tiempos, porque es un sistema sellado, las cuatro tiempos. Entonces, ya por condiciones del medio ambiente, las principales casas de motos están generando 100% su producción solamente en motores de cuatro tiempos. En la actualidad solamente existe una marca que todavía produce motos a dos tiempos y es la KTM. La marca KTM es la única que todavía en algunos de sus modelos generan, venden o comercializan o producen motos de dos tiempos. Pero KTM también tiene motores dos tiempos y motores cuatro tiempos, dependiendo del tipo de modelo. Karen, no sé si hay otra pregunta. No, Quintero, no tengo más preguntas. No sé si alguien más quiera hacer un interrogante. No, no tenemos preguntas en el chat. Bueno, señores, como los dije en el resumen, lubricantes para motos, lubricantes para gasolina son para la gasolina. ¿Sí? Nunca podemos utilizar el mismo lubricante porque normalmente vamos a disminuir la vida útil de nuestros equipos. ¿Sí? Cualquier duda adicional que ustedes tengan, ¿sí? Acá estos son nuestros contactos, todos estos son nuestros medios. Nosotros felizmente estaremos para poderle aclarar esta y muchas dudas más. Esta es nuestra dirección tanto en Instagram como en Facebook. Este es nuestro número telefónico para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, la podemos atender directamente por WhatsApp o por Telegram. Y esta es nuestra dirección de página web. Realmente, señores, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Fue muy interesante estas preguntas y lo bueno es que seamos nosotros embajadores de de este conocimiento y lo hagamos llegar a nuestros clientes o a nuestros conocidos, de tal manera de poder ir rompiendo paradigmas en el mercado venezolano.